El centro de entrenamiento en Salarín 5 era una maravilla de la ingeniería intergaláctica, un complejo extenso ubicado bajo una cúpula translúcida que albergaba reclutas de docenas de especies, todas reunidas bajo el estandarte de la Iniciativa de Defensa Galáctica. El propósito de la instalación era unificar estas civilizaciones dispersas, entrenando a sus guerreros para defenderse contra amenazas existenciales a la galaxia. Sin embargo, a pesar de la noble misión, las rivalidades y los egos abundaban, especialmente en el comedor, donde los soldados de varias especies se mezclaban. Después de ejercicios extenuantes, el teniente Davis, un humano alto y delgado con ojos verdes penetrantes, entró al comedor con una bandeja de proteína sintetizada y vegetales rehidratados. Ya estaba acostumbrado a las escaleras. A esta altura, los humanos curiosos, escépticos, a veces abiertamente burladores, eran los recién llegados a la Iniciativa de Defensa Galáctica y muchos. Las especies los consideraban atrasados, frágiles o, en el mejor de los casos, irrelevants. Davis había oído los susurros. ¿Cómo puede una especie de un mundo muerto ser tan poco notable? Hoy no fue diferente. En el momento en que se sentó en una mesa de la esquina, un grupo de soldados Zari comenzó su actuación habitual. Imponentes en reptiles. Los Zari eran una de las especies físicamente más dominantes de la galaxia. Sus escamas doradas brillaban bajo la iluminación artificial y sus garras golpeaban rítmicamente sus bandejas, mientras se reían entre ellos. Su líder, el comandante Viol, era particularmente aficionado a burlarse de los humanos. El teniente Davis Viol llamó a su voz un gruñido gutural que se transmitió por toda la habitación. Escucho a tu especie. Se enorgullece de su adaptabilidad. Dime, ¿eso incluye adaptarse a la humillación? La malla se calmó un poco. Soldados de otras especies que se detuvieron para observar la interacción. Davis no levantó la vista de su bandeja, había aprendido que el silencio a menudo disipa estas situaciones más rápido que las palabras, pero Viol no era alguien a quien ignorar. Caminó hacia la mesa de Davis, su imponente figura proyectando una sombra sobre el humano. Tal vez necesites una demostración, dijo mostrando una hilera de dientes afilados como Racer en lo que pasaba por una sonrisa Sari. ¿Por qué no te unes a nosotros en el simulador esta noche? Una pequeña prueba de reflejos, nada peligroso por supuesto, solo una competencia amistosa. La palabra amigable estaba llena de sarcasmo y la multitud se rió entre dientes a sabiendas. Los Ziari eran famosos por sus reflejos de combate, sus vías neurológicas eran más rápidas que la mayoría de las especies permitiéndoles reaccionar en milisegundos. Nadie en la galaxia podía igualarlos en un duelo 1 contra 1. Du Davis finalmente levantó la vista encontrándose con los ojos de Big Cal. Competencia amistosa aquí. ¿Cuál es el truco? No truco, dijo Viol sonrisa, ampliándose, solo una oportunidad para demostrar su supuesta adaptabilidad o los humanos solo son buenos para escapar. El comedor estalló en risas, una mezcla de diversión genuina y tensión. Nerviosa, Davis tomó un sorbo de su agua. Considerando sus opciones podía declinar. Pero eso solo reforzaría la narrativa de que los humanos eran cobardes o él podía aceptar y soportar lo que seguramente sería una derrota. Humillante, bien de dijo dejando su bandeja a un lado. ¿A qué hora? Viol pareció momentáneamente sorprendido, pero su sonrisa regresó rápidamente. Entrenamiento de medianoche, Dome 3, no llegues tarde. La medianoche llegó más rápido de lo que Davis había esperado. El entrenamiento Dome 3 estaba tenuemente iluminado, su plataforma central, rodeada de generadores holográficos y asientos de observación. Soldados de casi todas las especies se habían reunido para ver el duelo. La atmósfera estaba eléctrica con anticipación. El simulador de combate era una sofisticada pieza de tecnología diseñada para probar reflejos, coordinación e instintos de combate. Los participantes se pararían en extremos opuestos de la plataforma, donde los drones holográficos dispararían pulsos de energía a intervalos aleatorios. El objetivo era desviar o evadir los pulsos mientras se anotaban impactos en los drones del oponente. Era una prueba de reflejos puros y los Zari nunca
Habían perdido. Davis pisó la plataforma. Sintiendo el peso de docenas de ojos sobre su oponente, un soldado Zari llamado Chrysal ya estaba en posición flexionando. Sus garras y cola era más pequeña que Vikal, pero no menos intimidante, sus escamas doradas brillando débilmente en la luz tenue. Comienza la voz automatizada anunciada y comienza la primera ronda. Los drones cobran vida, flotando alrededor de la plataforma y disparando pulsos de energía en rápida sucesión. Chrysle se movió como un borrón, sus garras cortando a través del aire para desviar el pulsos mientras su cola activaba sus propios drones para anotar puntos. En cuestión de segundos había acumulado una serie de golpes, sus movimientos precisos y casi mecánicos. Davis, por el contrario, luchó para mantener el ritmo. Sus reacciones eran más lentas, sus movimientos menos fluidos. Logró evadir algunos pulsos e incluso anotó un par de puntos, pero estaba claro que estaba superado. La multitud rugió de risa después y aplaudió, la mayoría de ellos dirigidos al dominio de cristal. La ronda terminó con una victoria decisiva para Zari. Chrysle bajó de la plataforma, haciendo una reverencia burlona a la multitud mientras Vikal aplaudía. fuertemente. Impresionante, ¿no es así?, dijo Viol, volviéndose hacia Davis, listo para conceder. Davis se secó el sudor de la frente. Con la mente acelerada, había estado observando los movimientos de cristal de cerca, notando los patrones y secuencias en sus reflejos. Los Zari eran rápidos sin duda al respecto, pero su velocidad dependía en gran medida de tácticas predecibles. Anticipaban los ataques basados en la lógica y la probabilidad, reaccionando a lo que era más probable que sucediera. Era su fuerza y su debilidad, no, dijo Davis, dando un paso atrás. A la plataforma le tungó de nuevo. La multitud murmuró sorprendida. Chrysle arqueó una ceja y luego se encogió de hombros, regresando a su posición. Posición tu funeral, dijo ella cuando comenzó la segunda ronda. Davis tomó una decisión: no intentaría igualar la velocidad de Crystal, no podía. En su lugar, usaría la única ventaja en la que los humanos siempre habían confiado: imprevisibilidad. La cúpula cayó en un silencio casi inquietante cuando comenzó la segunda ronda. Todos los ojos estaban puestos en el humano, cuya camisa empapada en sudor se le pegaba a la espalda, un recordatorio visible del desafío que había asumido. La soldado Zari Kal, recién salida de su primera ronda triunfante, caminaba por su lado de la plataforma con gracia depredadora, sus ojos dorados fijos en la teniente Davis. El zumbido de los drones holográficos que se preparaban para la siguiente pelea llenaba el aire y agregaba una tensión eléctrica a la atmósfera ya cargada. Davis inhaló profundamente y exhaló lentamente. Su mente corría. La primera ronda había sido brutal, pero no fue completamente inesperada. Los Zari dependían de su velocidad y precisión, y Chrysle tenía ambas en abundancia. Lo que no tenía Davis, se dio cuenta de que era improvisación. Sus movimientos eran casi demasiado perfectos, demasiado predecibles en su lógica. Ella seguía las estrategias de los libros de texto que enseñan las escuelas de combate Zari. Instruyeron a sus soldados. Davis decidió que aprovecharía la palabra de los drones, que cobraban vida y salían disparados de sus muelles como avispas. Perturbada de una colmena, Crystal entró en acción. Sus garras cortaron el aire con una velocidad aterradora. Los pulsos de energía rebotaron inofensivamente en sus golpes mientras ella conseguía puntos con una eficiencia calculada. Sus movimientos eran hipnóticos, una sinfonía de gracia letal que dejó a la audiencia asombrada. Davis, mientras tanto, se movía con más cautela. Su estrategia era simple: no luches contra Chrysle en sus términos en lugar de reaccionar a los ataques del dron con pura velocidad. Se centró en la distracción en lugar de ir a por los objetivos obvios. Se movió deliberadamente de manera errática, esquivando los pulsos de energía de formas que parecían ineficientes pero que desbarataban el ritmo de la simulación. La multitud murmuró con confusión. ¿Qué les estaba haciendo el humano? Las acciones parecían torpes, casi amateurs. Chrysle parecía pensar lo mismo, sonriendo mientras continuaba con su actuación impecable, pero Davis no buscaba la perfección, sino patrones a medida que avanzaba la ronda. Davis comenzó a notar algo. Los drones de Crystal siempre atacaban en una secuencia específica: un pulso superior izquierdo seguido de un disparo inferior derecho y luego un bombardeo de nivel medio. Los Zari se enorgullecían de su velocidad,
pero esa velocidad tenía un costo: la previsibilidad. La programación de los drones reflejaba la lógica de sus operadores y Christle, a pesar de toda su agilidad, no fue la excepción. Davis decidió probar su teoría cuando el siguiente volumen de pulsos de energía llegó en su dirección, se movió hacia el tiro que parecía más peligroso en lugar de la opción más segura. La multitud se quedó sin aliento esperando que recibiera un golpe, pero en el último momento giró su cuerpo y dejó pasar el pulso. Inofensivamente por su apuesta. Pagó a los otros drones programados para ajustarse según sus movimientos. Vaciló. Solo el tiempo suficiente para que él contraatacara. Un punto para el humano, la sonrisa de cristal. Vaciló, notó el cambio en las tácticas de Davis y ajustó su propio enfoque acelerando sus ataques, pero esto también jugó a favor de Davis. Cuanto más rápido se movía, más predecibles se volvían sus secuencias. A mitad de la ronda, Davis había cerrado la brecha en puntos. El sudor goteaba por la cara de Davis. Mientras bailaba por la plataforma, sus movimientos cada vez más fluidos, ya no parecía el soldado que planeaba lentamente. De la primera ronda, en cambio, parecía fluir con la simulación, sus esquivas erráticas y sus ataques repentinos. Mantenien a cal a la defensiva, la multitud. Inicialmente despectiva comenzó a tomar nota. Los susurros se extendieron por la audiencia. ¿Podría el humano realmente ganar esta ronda? Christle por su parte ya no se reía. Sus movimientos se volvieron más agresivos, sus golpes eran más fuertes y rápidos, pero la agresión no era suficiente en su desesperación por recuperar el control. Comenzó a cometer errores diminutos, apenas perceptibles, pero lo suficientemente significativos para que DAV los aprovechara cuando uno de sus drones falló un tiro. Davis inmediatamente tomó represalias y anotó otro punto cuando ella extendió demasiado su alcance. Él aprovechó esquivando sus contraataques y golpeando a sus drones con precisión. La multitud ahora estaba al borde de sus asientos, incluso los soldados Zari, que habían estado animando a gritos a Krille. Se quedaron en silencio, lo impensable estaba sucediendo, el humano estaba. Cuando quedaban segundos en el cronómetro, el marcador estaba empatado. Christle, con sus movimientos frenéticos, lanzó una última andanada de ataques determinada a abrumar a Davis, pero Davis no entró en pánico. Había visto este patrón antes. La estrategia de último momento de Zari era una secuencia predecible diseñada para presionar a los oponentes para que cometieran errores en lugar de reaccionar. Se mantuvo firme esperando la oportunidad que sabía que vendría. Llegó cuando los drones de Crystal dispararon su última descarga. Davis dio un paso de cabeza lateral con una precisión que dejó atónita a la audiencia. Golpeó su último drone con un golpe bien colocado y anotó el punto ganador justo cuando el cronómetro se agotaba. La plataforma quedó en silencio, salvo por el sonido del timbre que anunciaba el final de la ronda. Crystal se quedó congelada, sus garras todavía preparadas para un ataque que nunca llegaría de ella. Davis enderezó el pecho agitado. Mientras recuperaba el aliento, el silencio no duró mucho, fue interrumpido por un rugido ensordecedor cuando la audiencia estalló en vítores y gritos. Los soldados de otras especies aplaudieron y gritaron su admiración por el humano. Incluso algunos de los Zari asintieron a regañadientes en respeto. Christle bajó de la plataforma. Su expresión era una mezcla de sorpresa y enojo. No reconoció a Davis mientras se retiraba a su lado de la cúpula, pero a él no le importaba. Había ganado y eso era sufficient. Viole, que había estado mirando desde la línea lateral, entrecerró los ojos. Había subestimado al humano y no volvería a suceder. La multitud zumbaba de emoción a medida que se acercaba la ronda final. La sorprendente conclusión de la segunda ronda había cambiado por completo la atmósfera en la cúpula. Lo que había comenzado como una exhibición de la superioridad Zari se había convertido en una batalla de alto riesgo de ingenio, reflejos y determinación. El teniente Davis, el humano desvalido, había demostrado que no era solo otro recluta desventurado destinado a la humillación. Ahora, ambos soldados estaban al borde de un enfrentamiento Climático. Sin embargo, Christle no estaba preparada para dejar pasar esto. Su orgullo como guerrera Zari estaba en juego y la humillación de perder ante una especie primitiva era impensable.
Aphelo. Sus garras contra el borde de la plataforma. Sus ojos dorados brillaban con furia concentrada. Mientras tanto, Davis permanecía en silencio con las manos en las caderas y parecía tranquilo, pero repasaba cada movimiento de la última ronda en su mente. Sabía que Crystal cambiaría sus tácticas. Su agresión le había costado en la ronda anterior y no cometería el mismo error. 2 veces, la voz del locutor retumbó en el domo. Ronda final. Comenzando. En 3-2. 1 los drones se activaron con un agudo. Sus formas metálicas se desplazaron por el aire, esta vez fueron más rápidos sus patrones de ataque más complejos. La ronda final tuvo una mayor dificultad diseñada para probar incluso a los soldados más elitistas. Pulsos de energía disparados desde múltiples direcciones requiriendo que los participantes mantuvieran una concentración implacable. Cés se lanzó a la acción. Inmediatamente moviéndose con una velocidad que parecía imposible, sus garras cortaron a través del aire en arcos rápidos, desviando los pulsos entrantes y activando sus drones con precisión. Su estrategia era clara: abrumar a Davis antes de que pudiera establecer un ritmo. Davis, sin embargo, no se inmutó. Había aprendido de las primeras 2 rondas que tratar de igualar la velocidad de Crystal era inútil. En su lugar, se apoyó en lo que le había funcionado antes: imprevisibilidad y desorientación. Mientras los drones apuntaban, él esquivó de maneras que desafiaban la lógica, girando, agachándose e incluso lanzándose en volteretas. Los movimientos erráticos hicieron que los sistemas de apuntado de los drones se desviaran, dándole preciosos segundos para contraatacar. El primer intercambio fue intenso. Crystal anotó los puntos iniciales, sus drones disparando a un ritmo vertiginoso, pero Davis la siguió rápidamente, empatando el marcador con golpes bien sincronizados. La multitud, inicialmente rugiendo con vítores por Crystal, comenzó a dividirse. Una ola de asombro recorrió el domo cuando las tácticas poco convencionales del humano comenzaron a frustrar a su oponente. La frustración de Crystal era evidente en sus movimientos. Sus golpes, aunque todavía rápidos, se volvieron más contundentes, traicionando una falta de control. Davis lo notó de inmediato y decidió aprovecharlo, pero entre desviaciones de pulsos comenzó a acercarse al lado de la plataforma de Crystal. Un audaz y maniobra arriesgada. ¿Qué estás haciendo? Sisio. Su voz cargada de ira. Davis no respondió. Esquivó otra ráfaga de pulsos y asestó un golpe directo a uno de sus drones, acercando el marcador. La cola de Crystal se agitó con irritación, por poco fallando un dron que estaba tratando de proteger. Poniéndose nervioso, Davis finalmente dijo con un atisbo de sonrisa burlona en su rostro: el comentario, aunque casual, dio en el blanco. La mandíbula de Crystal se tensó y se lanzó hacia él intentando cerrar la distancia. Sus garras brillaron bajo las luces de la cúpula mientras atacaba un pulso entrante, desviándolo pero perdiendo su oportunidad de anotar un punto. La sonrisa burlona de Davis se ensanchó, aunque sus palabras no eran solo burlas, eran parte de una estrategia calculada por DRA. Hola CLE. Apartó la atención de los drones y la concentró en él. Interrumpió su enfoque. Los Zari estaban condicionados a confiar en sus reflejos superiores, pero no estaban acostumbrados a los juegos psicológicos. Por otro lado, los humanos prosperaban con ellos a medida que la ronda continuaba. El plan de Davis comenzó a dar sus frutos. Los movimientos de Crystal se volvieron más erráticos, sus ataques menos coordinados. Aún así, anotó puntos, pero su eficiencia había disminuido notablemente. Mientras tanto, el enfoque poco ortodoxo de Davis le permitió mantener el ritmo. Su puntaje se acercaba cada vez más al de ella con cada segundo que pasaba. La multitud observó en silencio atónito como el soldado humano, una vez descartado como un blanco fácil, se adelantaba. Cuando Davis anotó un punto crítico al golpear a 2 de los drones de Crystal en rápida sucesión, la sala estalló en vítores. Incluso los soldados de especies típicamente alineadas con los Zari comenzaron a aplaudiendo y gritando palabras de aliento para la humana. Crystal, ahora visiblemente enfurecida, activó su táctica definitiva, una secuencia de fuego rápido diseñada para abrumar a cualquier oponente. Sus drones dispararon en ráfagas sincronizadas, creando un muro de pulsos de energía casi
Impenetrable la multitud jadeó cuando Davis se vio obligado a retirarse sus movimientos más lentos. Bajo el asalto implacable por un momento pareció que Christle había recuperado el control. Davis estaba inmovilizado, luchando por encontrar una apertura, pero, en lugar de entrar en pánico, sabía que su táctica definitiva era de alto riesgo, requería inmensa energía y precisión, y cualquier error podría dejarla vulnerable. Ese error llegó antes de lo esperado, cuando los drones de Crystal desataron su descarga final. Uno de ellos dudó. Un fallo de una fracción de segundo en la sincronización. Davis lo vio y se movió instantáneamente, lanzándose bajo el bombardeo y golpeando al dron averiado con un golpe bien colocado. La multitud estalló cuando su puntuación aumentó y quedó a un punto de la victoria. Christle rugió de frustración, sus escamas doradas se encendieron. Con calor, se esforzó más, sus golpes se volvieron desesperados, pero Davis permaneció tranquilo, podía sentir el impulso cambiando. La energía de la multitud alimentaba su resolución. Con solo segundos restantes en el cronómetro, los drones se reiniciaron para un intercambio final. Christle se lanzó hacia adelante con sus garras, cortando a un dron en un intento desesperado por anotar, pero en su prisa se excedió, dejando otro dron expuesto. Davis no dudó, dio un paso adelante, desvió un pulso dirigido a su pecho y golpeó al dron expuesto con un golpe preciso. El timbre sonó justo cuando el dron explotó en píxeles, lo que indicaba el final de la ronda, el marcador. Parpadeó el ganador, el teniente Davis. La cúpula estalló en un caos, vítores y aplausos llenaron el aire mientras los soldados de toda la galaxia celebraban la inesperada victoria, incluso aquellos que habían dudado de Davis ahora gritaban su nombre con admiración genuina. Christle se quedó congelada, sus garras todavía estaban levantadas, lentamente las bajó, su expresión era una mezcla de incredulidad y respeto a regañadientes, sin decir una palabra. Salió de la plataforma y desapareció entre la multitud, su orgullo herido pero intacto. Vial, que había estado observando desde la línea lateral, se acercó a Davis cuando bajó de la plataforma. La expresión del comandante Zari era ilegible, pero no había duda. La ligera inclinación de su cabeza era un gesto de respeto. Luchaste bien. Vial humano, dijo en voz baja, pero sincero, tal vez hay más en tu especie de lo que pensaba. Davis todavía recuperaba el aliento. Logró esbozar una leve sonrisa. Gracias, tal vez la siguiente vez pensarás dos veces antes de subestimarnos. Bicol rió suavemente, sus ojos dorados brillando. Tal vez mientras Davis se alejaba, los vítores de la multitud todavía resonaban en sus oídos. No pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Había demostrado que la humanidad, con todos sus defectos y limitaciones, tenía algo que ninguna otra especie podría replicar: la capacidad de prosperar bajo presión, adaptarse a lo inesperado y convertir lo imposible en realidad. El humano ya no era un desvalido, era una fuerza a tener en cuenta. Con la victoria envió ondas a través de la iniciativa de defensa galáctica, no solo dentro del domo de entrenamiento, sino mucho más allá de sus paredes transparentes. La noticia del triunfo del teniente Davis se extendió rápidamente a través de las redes interconectadas de la estación, llegando incluso a los oficiales de más alto rango estacionados a años luz de distancia. Para muchos, la idea de un humano derrotando a un Zari en un concurso de los reflejos y la habilidad en el combate no solo fueron sorprendentes, sino revolucionarios, pero para Davis, las consecuencias de su victoria trajeron menos triunfo y más reflexión. Los aplausos de la multitud apenas se habían calmado cuando la realidad volvió a aparecer. Esta fue solo una batalla en una guerra mucho más grande en la que la humanidad todavía luchaba por encontrar su lugar. Mientras estaba en el domo de entrenamiento ahora vacío, mirando los drones holográficos que el equipo de mantenimiento apagaba, se dio cuenta de que su victoria no era el final, era solo el comienzo. Davis se despertó con el zumbido de su tableta tranquila. Los mensajes inundaron su bandeja de entrada. Felicitaciones de sus compañeros reclutas. Reconocimientos cautelosos de oficiales escépticos e incluso algunas amenazas veladas de soldados Zari que todavía se recuperaban de su orgullo herido. Ignoró a la mayoría de ellos y se concentró
En cambio, en un solo mensaje de su oficial al mando, el capitán Joran, un Burley Morani con 6 brazos y una reputación de imparcialidad. El teniente Davis se presentó en mi oficina a las 0900 horas. Traiga la cabeza despejada. Davis sabía que no debía hacer esperar al capitán. Cuando llegó, la oficina ya estaba llena de una espesa Niebla de incienso Morani destinada a estimular la claridad. Según la cultura de Han, el capitán estaba sentado detrás de su escritorio, cada una de sus manos ocupadas con una tarea diferente. Revisando un informe, bebiendo un líquido humeante, escribir un mensaje y ajustar un mapa. holográfico. El teniente Joran dijo sin mirar hacia arriba. Ha causado un gran revuelo. Buenos días, señor. Davis respondió. De pie en posición de firmes, supongo que has oído hablar de lo de anoche. He oído más de lo que me gustaría, dijo Jin, finalmente dejando sus tareas y encontrando la mirada de Davis. ¿Entiendes lo que significa tu victoria? Davis vaciló. Creo que sí, señor. No, no lo entiendes, dijo Jin con voz firme, pero no cruel. Los Zari han dominado estas simulaciones de entrenamiento durante décadas. Su superioridad en el combate basado en reflejos nunca ha sido cuestionada hasta ahora. Lo que hiciste anoche no fue solo una victoria, fue una declaración. Davis se movió. Incómodo. No estaba tratando de hacer una declaración, señor. Simplemente no quería ser humilado. Puede que sea cierto, pero las implicaciones son más grandes que tú. Jorin dijo inclinándose hacia adelante. Has demostrado que la humanidad tiene potencial. Potencial que muchos aquí no veían. Ahora están observando y cream. Teniente, te pondrán a prueba. De nuevo mientras tanto en lo profundo del cuartel. Zachary, Krille caminaba furiosamente, sus garras dejaban surcos profundos en el piso de metal mientras repetía el partido en su mente. La vergüenza de su derrota ardía más que cualquier herida. Ella era la mejor entrenada y la académica más elitista de su especie. ¿Cómo? ¿Un humano? ¿Un habitante del mundo de la muerte la había vencido? Viola. Observó en silencio desde la esquina de la habitación. Había estado allí cuando se emitió el desafío y había visto cómo funcionaba la mente de Davis durante la batalla. No fue solo suerte o trucos inteligentes, fue algo más profundo. ¿Sabes por qué perdiste? Biel finalmente preguntó con su voz, cortando los pensamientos de CHRY. Ella dejó de caminar y lo fulminó con la mirada. porque lo subestimé. Eso es parte de eso, dijo Biol, levantándose en toda su intimidante altura, pero en la verdadera razón es que confiaste demasiado en el instinto. El método Zari es rápido, eficiente y lógico, pero también es rígido. Los humanos, por todos sus defectos, sobresalen en el caos. Prosperan donde otros fallan. Crystal Cizia. Con frustración. Entonces, ¿qué estás diciendo? Son mejores que nosotros. Estoy diciendo que tenemos mucho que aprender de ellos. Biol respondió. Y si no lo hacemos, nos superarán más rápido de lo que podemos imaginar. Una semana después del partido, Davis fue convocado a una reunión sin precedentes con el Consejo de Defensa Galáctico. La Cámara del Consejo era una gran sala circular llena de representantes de todas las especies aliadas. Los hologramas de miembros distantes flotaban junto a los físicamente presentes. Sus formas eran tan variadas como las estrellas. Davis se paró en el centro de la cámara, sintiendo el peso de sus miradas a su izquierda. El capitán Joran ofreció una mirada. Guiño tranquilizador a su derecha. Biol se mantuvo erguido, su presencia un recordatorio del perdurable orgullo de los Zix. El jefe del consejo, un Zan con piel cristalina que refractaba la luz en una exhibición deslumbrante, habló primer. Teniente Davis, su reciente actuación ha planteado preguntas sobre el papel de la humanidad en esta iniciativa. Su victoria ha despertado tanto admiración como preocupación. Deseamos entender qué hace que su especie sea diferente. Davis vaciló. Nunca había sido de discursos, pero sabía que este momento era más grande que él. Tomando
Una respiración profunda comenzó con el debido. Respeto no creo. Se trate de ser diferente, dijo que cada especie aquí tiene fortalezas cualidades que las hacen excepcionales para los humanos. Creo que una de esas cualidades es adaptabilidad. No somos los más rápidos ni los más fuertes, pero hemos pasado toda nuestra historia aprendiendo a sobrevivir en las fases de probabilidades abrumadoras. Cometemos errores, fallamos, pero aprendemos y cuando hay mucho en juego, encontramos una manera. La cámara quedó en silencio. El peso de sus palabras se hundió en el corazón de incluso Vical. Asintió levemente, un gesto de acuerdo renuente. En las semanas siguientes, la victoria de Davis se convirtió en un catalizador para el cambio. Los protocolos de entrenamiento se actualizaron para incluir elementos de imprevisibilidad y adaptabilidad. Se formaron equipos interespecies para alentar el intercambio de tácticas y estrategias. Por primera vez, la iniciativa de defensa galáctica comenzó a encarnar realmente su misión de unidad. En cuanto a Davis, regresó a su entrenamiento con una determinación renovada. Sabía que su victoria había pintado un objetivo en su espalda, pero dio la bienvenida al desafío. La humanidad se había ganado su lugar en la mesa y estaba decidido a demostrar que pertenecían a ella. Una noche, mientras Davis se preparaba para otra agotadora sesión de simultáneas, recibió un mensaje de Chrysler: luchaste bien, humano, la próxima vez no te subestimaré. Davis sonrió mientras escribía una respuesta rápida y esperaba con ansias. La pantalla se apagó y él subió a la plataforma listo para lo que viniera después en la galaxia en constante expansión, donde lo esperaban innumerables desafíos. Una cosa estaba clara, la historia de la humanidad apenas estaba comenzando y Davis estaba decidido a escribirla.